Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
recibir toda adoración, digno de recibir toda oración, digno de cada respirar en mí. Vivo por ti, yo vivo por ti. No hay otro nombre que se iguale a ti, el único que dio su vida por mí, digno de cada respirar en mí. Vivo por ti, yo vivo por ti. Santo e incomparable, tan inigualable, hoy revélanos tu gloria. Siempre quiero conocerte, llena nuestras vidas para dar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda oración, digno de cada respirar en mí. Vivo por ti, yo vivo por ti. No hay otro nombre que se iguale a ti, el único que dio su vida por mí, digno de cada respirar en mí. Vivo por ti, yo vivo por ti. Santo e incomparable, tan inigualable, hoy revélanos tu gloria. Siempre quiero conocerte, llena nuestras vidas para dar tu amor al mundo. Santo e incomparable, tan inigualable, hoy revélanos tu gloria. Siempre quiero conocerte, llena nuestras vidas para dar tu amor al mundo. Edificaré sobre tu amor, firme estaré por siempre. Mi confianza está solo en ti. No me iré, no me apartaré. Edificaré sobre tu amor, firme estaré por siempre. Mi confianza está solo en ti. No me
Amados hermanos, que el Señor les bendiga, y aquellos que están por primera vez, bienvenidos a la familia Paraíso de Fe. Hoy vamos a compartir, nos hemos reunido, nos hemos congregado, aún por Zoom o por otro medio, pero para poder compartir lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Yo sé que hay muchas cosas, muchas preguntas en nuestro corazón a través de lo que está pasando, pero necesitamos que alguien nos hable, necesitamos que nos aliente. No sé si a usted le ha pasado o recién le va a pasar, o le contaron sus papás o su mamá que le había pasado esto. Que a veces llegábamos del colegio o de alguna cosa que nos había pasado o habíamos hecho cuando éramos niños, y de pronto nos refugiábamos en los brazos de nuestra madre o de nuestro padre, y ellos decían: calma, calma, todo va a estar bien, todo se va a arreglar. Y de pronto nos sentíamos protegidos, cobijados, y nos sentíamos fuertes, y de pronto ya podíamos confiar en ellos y decirles: esto ha pasado. Lo que Dios quiere hacer es lo mismo, es como cobijarnos a nosotros para hablarnos y decirnos en este tiempo esas palabras: escucha lo que yo te voy a decir, calma, espera, o esto va a pasar, o esto va a suceder, o yo te voy a proteger, esta prueba viene por esto. Entonces, por eso debemos prestar atención. Muchas cosas no han entendido algunos, pero a medida que leemos la palabra comenzamos a comprender, nuestro pensamiento se abre y decimos: wow, pero si todo está escrito, si todo está en la palabra de Dios. Así que vamos a leer, vamos a irnos al libro de los Romanos, en el capítulo 5, los versículos 19 al 21. El libro a los Romanos, capítulo 5, verso 19 al 21. Dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermoso pasaje descrito por el apóstol Pablo, en el cual está hablando a los romanos, a estas personas que tal vez de pronto el mensaje del evangelio ha llegado a sus corazones. La gente se comenzó a convertir, la gente comenzó a recibir la palabra de Dios, y también es mostrada en Romanos capítulo 1 cómo su fe era divulgada por todo lado. En Romanos capítulo 1 dice algo maravilloso, algo precioso que Dios nos llama a entender. Dice Romanos 1, verso 1 en adelante: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire qué hermoso pasaje, en el cual cuando empieza esta carta a los romanos comienza a elogiarlos también, porque antes comienza a decir que es por la gracia que había recibido el apostolado, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue encomendado a los gentiles, a las otras naciones, a que se les predicase las buenas nuevas, el evangelio, a que se les predicase sobre todo lo que es la gracia, esa gracia tan increíble que hasta ahora no llegamos a comprenderla en su totalidad. Pero de pronto ahí comienza a hablarles a ellos que Dios había prometido en las escrituras y mediante los profetas
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Y para qué? Para que nosotros a través de esa fe seamos santos y apartados. Y les está hablando a los romanos diciendo: ustedes han sido apartados porque Dios así lo quiso. Ustedes han experimentado de la gracia poderosa de Dios. Y lo sorprendente en el verso 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Se puede imaginar, está hablando del año 40 al 45 de nuestra era, y la fe de Roma, de los cristianos en Roma, era divulgada por todo el mundo. Se puede imaginar, y uno comienza a ponerse en ese tiempo y en ese lugar. Roma ardía por lo que Nerón había quemado la ciudad y les echaban la culpa a los cristianos, pero dice que se divulgaba su fe porque ellos no escatimaban ni aún en dar sus vidas. Por eso esta escritura hacia los romanos o a los creyentes en Roma es tan poderosa, pero ellos quieren creer, quieren entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Si Pablo le dice: yo soy judío, yo soy hebreo, yo soy fariseo de fariseos, yo he nacido, yo tengo una nacionalidad romana, pero yo soy judío de la tribu de Benjamín. Entonces ellos están escuchando la predicación de alguien que es un judío, pero les está hablando a los gentiles, a las otras naciones. Y de pronto nosotros nos vemos identificados también en esto, porque las otras naciones también somos nosotros, los que somos en Bolivia, los que somos de Sudamérica, los que somos de Norteamérica, los que están parte de Europa, Asia y que es Australia y todo eso. Están escuchando estas otras naciones fuera de Israel, están escuchando esto que había pasado, diciéndoles: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ellos están escuchando por primera vez que un hombre fue culpable de esto. ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre fue culpable de que nosotros seamos declarados el mundo entero pecadores? En Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado a este mundo y por el pecado la muerte, y así pasó a todos. Esto quiere decir que ese pecado original que cometió Adán y Eva, sobre todo a Adán, ha sido transmitido, y por este hombre, por esa desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cómo fueron constituidos pecadores? O sea, fueron pecadores desde nacimiento, sí. Y eso comienza a compartirles, y ellos comienzan a decir: pero nosotros somos romanos, sí, somos otras naciones, somos paganos, pero porque ese hombre desobedeció, entró todo esto y la comunión se perdió con Dios. Están atentos al mensaje de Pablo, escuchando y diciendo: recién puedo entender que por un hombre entró, pero ahora me está predicando de alguien que es diferente, Jesucristo. Me está predicando de alguien que quiere que seamos santos aquí en Roma. Ellos están escuchando. Es como nosotros, que por primera vez escuchamos un mensaje o vamos a una congregación que nos ha invitado o leemos la Biblia y decimos: ustedes, las naciones, las otras naciones que no conocían a Dios, que está en Romanos 11, que no conocían, fueron salvos que por gracia. Y nosotros no podemos entender, porque nosotros no entendíamos desde un principio que el pecado había entrado por culpa de un hombre. Un hombre había permitido. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y muchas veces nosotros, al entender eso, decimos: wow, ¿y esto pudo pasar en nuestras casas? ¿Esto pudo pasar con nuestros antecesores? De que por uno de ellos que no haya escuchado o no haya querido, y el pecado se sumó en todo, entró a nuestras casas, y de pronto todas nuestras casas estábamos en ese problema. No, esto viene desde más allá, desde ese día de ese hombre. Pero también hay una buena noticia, hay una buena nueva, hay una buena noticia, que quiere decir que vamos a seguir leyendo el verso 19 en la segunda parte. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sabe quién fue ese uno? Jesucristo, nuestro Señor. Él fue obediente. En Filipenses capítulo 2 dice que Él siendo Dios no se aferró
como hacer a Dios, sino que se despojó y estando en el cuerpo de hombre preparado para Él, se hizo obediente y obediente hasta la cruz. Esa obediencia, dice, de uno nos hace a todos, a muchos de los que creemos, nos hace constituidos justos. Qué tremendo lo que la Biblia nos comienza a enseñar, que de pecadores podemos pasar a ser constituidos justos, de haber sido constituidos pecadores, constituidos justos. Se puede imaginar de una persona que ya está condenada, de una persona que ya no tiene remedio, ya no puede salir de eso, aunque haga buenas obras, haga lo que sea, no puede, está constituido como pecador, o sea, está constituido y nadie lo puede sacar. De pronto, por la obediencia de otro, nos constituyen justos. ¿Qué quiere decir justos? Justos quiere decir justificados. Justificados por alguien que pagó un precio. ¿Sabes que Dios, Cristo Jesús, no nos compró con oro, con plata o con piedras preciosas? Nos compró con su propia vida. Nos redimió para que seamos salvos en Cristo Jesús. La obediencia de este justo, la obediencia de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, al cual constituyó el Señor, el Padre Todopoderoso, dio a su Hijo unigénito. Por su obediencia ahora está justificando a muchos en todo el planeta Tierra, porque nosotros no podríamos hacer ningún sacrificio. Aún ser muertos en una cruz no serviría, porque somos pecadores y no podemos ofrecer el sacrificio siendo pecadores. Mas Él, como justo, Él sin pecado, se ofreció por los pecadores. Es sorprendente. Constituyó, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Pero por qué? Y entonces, ¿para qué era la ley que les dio al pueblo de Israel? Esa ley que les dio en el monte Sinaí, y durante un año les enseñó mandamientos, preceptos, estatutos, normas. ¿Por qué les dio? Era para poder ayudarlos a tratar de ser una nación fuerte y poderosa bajo la obediencia. Todo ha sido bajo la obediencia. Les estaba dando la oportunidad que al obedecer la ley, ellos podían estar justificados delante de Dios. Pero por la ley no fueron justificados, porque la ley era débil y los hombres éramos carnales, los hombres eran carne, no podían hacer eso. Les era difícil obedecer todo el tiempo a eso, y obedecer tantas cosas les constituía como si fuera algo imposible. Pero Cristo vino a cumplir la ley, y eso es lo que se llama la gracia. La gracia. Ahora, si vemos en el verso 20 del capítulo 5 de Romanos, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¡Wow! ¿Cómo que abundase el pecado? Es que cuando la gente se iba multiplicando, no sabía lo que era pecado. Como dice el apóstol Pablo: yo no sabía que era pecado si no era por la ley de Dios. Entonces entendí lo que era pecado. Tú nunca hubieras entendido qué es pecado si no hubieras escuchado alguna vez lo que dice la Biblia. No mentirás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no te harás dioses ajenos delante de Dios, no te postrarás ante ellos, ni los honrarás, porque Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra y todo te vaya bien. No hubiéramos sabido nada de eso si nosotros no hubiéramos escuchado. Hay mucha gente en el mundo que no ha escuchado esas cosas, pero se está predicando este evangelio en todo el mundo, como dice Mateo 24, verso 14 y 15, y será predicado este evangelio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios está predicando a través de sus siervos las buenas nuevas que Él ha hecho, diciendo lo que Dios nos ha dado, buenas noticias. Pero ¿sabes qué dice? Que abundaba el pecado, y el pecado era terrible. Una de las muestras las tenemos en Génesis capítulo 6. Dice que cuando Noé estaba en ese tiempo de Noé con sus hijos, dice que la gente, su continuo pensar de su corazón era maldad, y había violencia y todo eso. Y simplemente 8 creyeron a salvarse en una arca.
Dice que Noé con mucha diligencia preparó el arca, Hebreos 11:7, preparó donde su familia se salvase y por eso condenó al mundo. Se puede imaginar hombres que creyeron y hicieron cosas que Dios dijo, aunque no entendían y no sabían, ellos obedecieron. Hoy la obediencia es lo más extraordinario que puede haber, porque hemos visto que por la desobediencia de uno, todos fuimos constituidos pecadores. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Hasta ese tiempo, cuando vino el diluvio y fueron raídas todas las personas, animales y todo lo que existía en esta tierra, solo se salvaron los que estaban en el arca, los 8 y los animales que entraron de 2 en 2. Y con eso se volvió a multiplicar, pero seguía la maldad. ¿Pero por qué seguía la maldad? Porque no había la redención, porque no estaban constituidos en justos. Y de pronto comenzó a abundar, el pecado se iba haciendo cada vez mayor, las cosas más terribles estaban sucediendo en nuestro planeta, empezaron a hacer las cosas más aberrantes, más horribles, como muestra de Sodoma y Gomorra. La promiscuidad sexual hasta los extremos, donde se iba dando Egipto, la decadencia de Egipto, de Roma y de todos ellos, era de continuo hacer lo más terrible que había en este mundo. Era como si sobreabundase el pecado, más, dice la palabra en el verso 20, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué maravilloso. Mientras el pecado iba sumándose, llegando a ser tan ya incontrolable, ya era demasiado, ya no se podía pensar cómo es la salida, qué hacer. Ya era malo ser bueno en esta tierra, todos seguían la corriente de este mundo. El que no pecaba era un torpe, era una persona rara, pero todos estábamos metidos en todo eso. Pero de pronto el pecado estaba tan allí abundando, sobreabundó la gracia. ¿Qué es sobreabundar la gracia? Sobreabundó el regalo de Dios, que cuando nació Jesucristo en esta tierra, vino para salvarnos. O sea, un sacrificio redentor demasiado grande para todos nosotros. Hay mucha gente que hasta el día de hoy no entiende lo que la obediencia de Jesucristo, nuestro Señor, ha sido para justificar nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha hecho? Él tuvo que aceptar que Dios Padre cargase sobre él todos los pecados de este mundo. Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y que se hizo maldito para quitar la maldición. Eso es lo que hizo Jesucristo. Tuvo que soportar horas crucificado, tuvo que soportar que esa nación, su pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese pueblo que experimentó la gracia del Padre, que experimentó la sacada de Egipto, que la gracia sobreabundó sobre ellos, porque así vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Se había perdido ese pueblo hermoso que iba a ser para él una muestra en esta tierra, pero él vino a los suyos. Se puede imaginar, tuvo que venir a esa tierra, tuvo que estar en esa tierra, tuvo que pasar casi 30 años viviendo hasta que se diera a conocer, para poder anunciarles las buenas nuevas de que él iba a morir. Sus apóstoles escucharon 3-4 veces el anuncio de él: tengo que morir, voy a ser entregados a los principales, a las autoridades, y me matarán. Y los otros no podían entender, porque solamente en su mente pensaban que era una muerte más, pero estaba muriendo por los pecados. Iba a morir por el pecado terrible que estaba abundando en esta tierra. En Daniel capítulo 9 verso 27 dice que iba a poner fin al pecado, a la prevaricación. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, vino para eso. Por la obediencia de uno, muchos fueron constituidos justos. Eso es lo que Dios nos enseña a través. Eso es la gracia. ¿Cuánta gracia hay para nosotros? Sabes que no hemos hecho nada para merecer eso. Todo el mundo era pecador, era tremendamente pecador. ¿Cómo puedes recibir un regalo de Dios, un sacrificio donde tenga que morir
el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Cómo el Padre puede sacar de su corazón el sentimiento de entregar a su Hijo para redimir a estos pecadores, porque ha abundado el pecado. Nadie puede entender cómo su corazón se entristeció, cómo su corazón sintió, cómo su corazón tuvo que sentir mirando con sus ojos lo que le hacían a su hijo. Que la propia gente creada, esa gran nación que le dijo a Abraham, estaban gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Cómo era posible que ese Padre lleno de amor, que si Él no hubiera querido no existiríamos, no hubiera habido un mundo, no hubiera habido nada, que de la nada hizo esto, todo lo que somos nosotros? Y por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y el pecado es el que nos aparta de Dios, y el pecado es el que es esa boleta de ingreso al infierno. Mas Cristo, por su obediencia, nos ha constituido en justos. La gracia sobreabundó. La gracia, no puede ser posible que en tanto pecado, abundando el pecado, el hombre ya descarriado hasta lo sumo, sus pensamientos ya no pueden pensar en lo bueno, todo de continuo del mal, puede agarrar Dios y decir: vamos a ofrecerles el sacrificio para redimirlos, para salvarlos, para quitar el pecado del mundo. Hijo, tienes que morir. Oh, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra solo para eso, para que tú y yo tengamos la oportunidad de que hemos sido constituidos pecadores por la desobediencia de un hombre, ahora por la obediencia de otro, Jesucristo, nuestro Señor, seamos constituidos justos. ¿Puedes creer que las personas que han recibido de todo corazón, que han aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que su sangre preciosa les ha limpiado sus pecados, que han sido salvos por el sacrificio redentor de Cristo, ahora ante los ojos de Dios somos vistos justos? Como justos, sin pecado, sin nada, como si nunca hubiéramos hecho nada. Ahí estamos delante de Dios, justificados por Cristo. ¿Sabes que Él es el sacrificio redentor? Yo no sé hasta cuándo vamos a tener que meditar en nuestro corazón en que nosotros somos justos. No somos justos por nosotros, hemos sido justificados por la obediencia de alguien maravilloso. Y el verso 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se puede imaginar? El pecado reinó para muerte. O sea, la persona que moría con pecado se iba al infierno, destituido de Dios para siempre, ya no tenía oportunidad. Y algunos dirán: pero Jesucristo vino después de muchos años, vino en el tiempo de la ley, pero la existencia de la tierra según la Biblia son 6,000 y tantos años, nada más. Desde que el hombre está puesto en esta tierra, 6,000 años, nada más. Y entonces Jesucristo vino hace 2,000 años atrás. 4,000 años atrás había la abundancia del pecado, pero en esa abundancia del pecado Dios les daba las oportunidades para seguir haciendo lo bueno. Les daba oportunidad tras oportunidad. Cuando pecaron en el huerto del Edén, los sacó del huerto, pero después les dio la oportunidad cuando se multiplicó Adán y Eva. Tuvo a sus hijos Caín y Abel y se fueron multiplicando, les dio la oportunidad, mas ellos no entendieron. Bajo la obediencia ellos podían ser las personas que Dios esperase, pero no. El pecado seguía y seguía y seguía y seguía. Fue terrible hasta que Dios dijo: con Noé aquí se va a acabar y les voy a dar una nueva oportunidad con Noé.
Pero igual, cuando salen del arca, comienzan a poblarse en el mundo, hacen una torre, la torre de Babel, y se enfrentan como Dios. Haremos un nombre para que cuando seamos esparcidos todos nos conozcan. Ya lo sabían de antemano que algo iba a pasar, y viene el juicio de Dios y los esparce por toda la tierra, donde se confunde el idioma y ahí aparecen los idiomas de este planeta, y la tierra en tiempo de Pelec se divide y ahora tenemos 5 continentes de a uno. Mire, seguía sobreabundando el pecado y seguía, y las oportunidades, hasta que Dios dijo: la gracia, tengo que dar la gracia para que entiendan los hombres. Y la gracia es: ellos nunca van a poder obedecer, ellos nunca van a poder hacer algo. Mi Hijo Jesucristo tiene que hacerlo. Recuerdo que la vez que me impactó un mensaje tan tremendo, que escuché por primera vez esto, algo que trataba de explicar esta mujer de Dios que es Kathryn Kuhlman, que bueno, ya murió hace muchos años, una mujer que Dios utilizó bajo un poder extraordinario en la vida de esta mujer. Y ella explicaba y decía algo muy maravilloso. Decía: yo me imagino que cuando Dios está en el cielo, ahí hay una reunión entre tres seres hermosos que son un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, reunidos en torno a una mesa. Y ahí en esa mesa están hablando antes de las épocas y antes de la edad de los hombres. Y dice, el Padre dice: bueno, vamos a crear al hombre, lo vamos a hacer en la tierra, pero el hombre nos va a fallar, el hombre va a pecar. Uno de ustedes, uno de nosotros, tiene que ser el sacrificio para salvarlos. ¿Quién puede hacerlo? Y ahí se para Jesucristo, el Hijo de Dios, y dice: yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer el sacrificio. Padre, yo quiero que me envíes. Y lo mira al Espíritu Santo y le dice: pero no voy a poder hacerlo solo si tú no estás conmigo allá en la tierra. Y el Espíritu Santo le dice: yo estaré contigo en el tiempo que tiene que ser. Yo voy a estar. Y así esa gran reunión era solo de amor. Y ahí es donde se decide esto y se consuma todo esto. Allí está ese Hijo que viene a nacer en esta tierra para hablarnos cara a cara, de decirnos del Evangelio. Nadie lo ha visto a mi Padre, yo lo he visto y vengo a testificar y lo adoctrina, y lo que hablo, vengo a hablar lo que Él me ha enseñado y a decirles. También un hombre de Dios que también ya ha muerto, Billy Graham, decía: ¿saben qué? Traten de imaginarse, traten de poner en su mente que ustedes son los creadores, que ustedes están como si hubieran creado algo magnífico, como Dios creó al hombre y creó esta tierra. Ustedes hicieron una maqueta grande donde había toda cosa de delicias, todos ríos, montes, quebradas y todo eso. Y agarraron una hormiguita, su creación perfecta, y la pusieron dentro de esa maqueta. Y la hormiguita comenzó a andar por aquí y comenzó a andar por allá y caminaba libremente, feliz, disfrutando de todo lo que Dios le había dado. Y de pronto tú como creador te fijas que esa hormiguita se está saliendo de la maqueta y que va a caer a su destrucción total. Y tú quieres impedir, y de pronto comienzas a hablarle y levantas la voz y dices: cuidado, no vayas por ahí, es camino peligroso, ven por este lado, ven por este lado. Y esa hormiga no hace caso, y esa hormiga no hace caso. Así es como Dios mandó profetas para hablarles: pueblo, no pequen, no es esto, esto es así. Y no escucharon a los profetas, los mataron. Y de pronto Dios comenzó a mandar algunas cosas, juicios, mandó castigos, comenzó a mandar que otras naciones comenzaran a pelear y los llevaron en cautiverio a los israelitas. Es como si Dios, como si tú agarras y a la hormiga le pones tu mano para que ya no pase, pero como es rebelde se sube sobre tu mano y sigue en su camino, no se detiene, no puede, y una y otra vez haciéndolo tú, y nada, esa hormiga sigue, se ha empecinado, en su mente se ha propuesto llegar al otro lado, quiere saber qué hay al otro lado, qué es de malo pecar, qué es de malo tener esto, qué de malo robar, qué de malo mentir. Está caminando rumbo a la destrucción y tú no sabes qué hacer. Y de pronto ahí nace nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, para venirnos a hablar.
Y vos decides en tu creación, en esa maquetita, donde esa hormiguita te hace semejante a esa hormiga y te vuelves una hormiguita y vas a hablarle de hormiga a hormiga para que te entienda. Y así vino Jesucristo y se volvió hombre, le dieron un cuerpo de hombre en el vientre de María y el Verbo se hizo carne, Dios hizo carne, Jesús nació de una virgen y ahí comenzó a predicarles, a hablarles y a hablarnos y seguirnos hablando mediante la predicación del Evangelio. Pero mucha gente le escucha y otros no le escuchan. Cuán maravilloso ese poder entender que Dios lo dio todo. Eso es gracia. Nosotros no hemos hecho ningún mérito para recibir la gracia. No hemos pedido que alguien nos ayude para quitar el pecado. Nunca. El Señor pensó antes de todo esto. Y dice, ¿saben qué? Si así el pecado reinó para muerte, ahora el sacrificio de Jesucristo, que es la gracia, reine para la justicia, para que tú, yo, tengamos vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabes que no estamos llamando para que vengas a una iglesia, para que te reclutes como cristiano, sino para que te salves? Porque si tú no recibes a Jesucristo, no recibes de la gracia, morirás en tu pecado. Tu pecado te condenará. El pecado original, los pecados que has cometido están en ti, son visibles a los ojos de Dios, están sobre ti. Pero cuando tú recibes la gracia de Dios, recibes a Jesús como Señor y Salvador, lo recibes y Él entra en tu corazón, ese pecado original se rompe, ese pecado original desaparece de tu vida y tus pecados por pedir perdón son limpiados y eres constituido, justificado delante de Dios. ¡Oh, qué gran noticia! El pecado era para muerte, pero la gracia es para vida eterna. Hay buenas noticias. Tú te puedes salvar, yo me puedo salvar, tu familia se puede salvar, este mundo se puede salvar mediante el sacrificio redentor de Jesucristo. Él lo hizo todo, Él consumó la obra perfecta. Nosotros no tenemos que hacer nada, solo tener fe y obediencia. Lo que no tuvo el primer hombre, tú tienes que hacerlo. La obediencia es lo más precioso que le podemos ofrecer a Dios. La obediencia es la libre decisión de si lo hago o no lo hago. Quiero hacer esto o no quiero hacer. Obedezco esto o no obedezco. Creo en esto o no creo. Hago esto en fe o no lo hago con fe. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. ¿Sabes qué? Jesús, cuando estaba en la cruz, tú estabas en su corazón. Tú estabas en sus pensamientos. Estabas ahí, él no miraba, estoy yo siendo muerto, pues no, estoy muriendo por todos y cada uno de ellos. Lo que yo voy a experimentar va a ser para bien de ellos, va a ser este sacrificio, aunque duela, aunque va a ser horroroso, aunque va a ser de desprestigio, como si fuera maldito, como si fuera un malhechor, como si fuera alguien que hizo una cosa terrible. Aquí estoy, pero quiero que algún día entiendan que lo hago por ellos, lo hago por amor, lo hago por amor, lo hago por amor. Dice Gálatas 2:20, con Cristo fui juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Justificado. La gracia está todavía presente. La gracia está. Así que sálvate cuanto antes. Sálvate y obedece al Señor en todo. Y serás tú constituido en un justo. Dice que justo es la santidad, la pureza, esos vestidos blancos resplandecientes de lino que nos ha dado el Señor. Esos vestidos con los cuales así nos mira justos el Señor. Y que todas las cosas que tú haces son las acciones justas de los santos, las vestiduras blancas. Eso es lo que Dios quiere y Dios te está anunciando. En este día tienes que entender que por un hombre, por la desobediencia de un hombre, entró el pecado, pero por la obediencia de otro entró la gracia y la justificación para siempre. Y tú, sálvate cuanto antes. Este mundo ya va a acabar, esto ya va a terminar. Así que prepárate, prepara a tu familia y estate firme, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú a través de las Escrituras nos enseñas y haces que nosotros podamos
entender, Señor, de que el sacrificio de los hombres no sirve para nada. Que las buenas obras que hagamos en esta tierra hablarán de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, por la fe seremos justificados en esa gracia tan preciosa. Padre, yo no sé cuánto habrás sufrido, cuánto habrás visto y habrás llorado por lo que pasó con tu hijo, pero tu amor es más desbordante que cualquier cosa. Y Jesucristo, tu gracia, aceptar ese sacrificio, hacerlo, es demasiado grande. Quiero amarte, quiero bendecirte todos los días de mi existencia, quiero glorificarte y exaltarte, quiero darte lo mejor de lo que es en mí, la obediencia, y que tú hagas lo que tengas que hacer en mi vida. Señor, yo te pido por todos y cada uno de ellos, y por los que van a creer, y por los que creerán mañana o pasado, los otros días, y los otros meses, y los otros años, cuando escuchen este mensaje, seas tú mostrándoles que tu gracia es infinita. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre. Amado Jesús, mil gracias por lo que has hecho. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, gracias. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Quiero conocerte cada día más a ti.